Los saludamos desde este espacio de opinión y de reflexión de la Universidad del Valle que se llama Parche Pro, el programa de televisión producido por el canal Univalle TV. Mi nombre es María Camila Cartagena y quiero saludar nuevamente a mi compañero Dani Pozo. Placer estar aquí, María Camila, y estar con todos ustedes los televidentes. Y recuerden que la interacción y la participación con ustedes es fundamental. ¿En dónde nos pueden seguir? En @canal Univalle TV, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden seguir. Asimismo, nos pueden sintonizar a través de las siguientes frecuencias. Señal abierta a través del canal 25, UNE canal 177 y Claro canal 104. Así que de esta manera damos inicio al programa del día de hoy, otras formas de maltrato animal. Bienvenidos. El día de hoy reflexionaremos sobre el maltrato, la protección, la prevención y el bienestar de los animales, además de esas situaciones lamentables que, no son más que síntomas de la propia sociedad en la que nos encontramos y que por supuesto no se pueden ignorar. Así es, María Camila, y como cada semana vamos a tener a nuestros expertos que nos van a estar ayudando con sus reflexiones, con sus opiniones para crear un punto de vista respecto a este tema puntual que es el maltrato animal y por qué no como ciudadanía poder crear un punto de vista también de nosotros y tener acciones participativas para mejorar este tema tan complicado para nosotros. Así es, Dani. Hoy nos acompañan 3 expertos que nos van a ayudar a aclarar muchas dudas sobre este tema, pero antes de presentarlos yo los invito a que veamos el siguiente informe de contexto. En los últimos años, algunas personas han demostrado su interés por defender y educar a la población sobre la responsabilidad que se debe tener hacia la naturaleza en general, ante todo, por aquellos animales que conviven a nuestro alrededor. De acuerdo a lo anterior, se ha reflexionado sobre sus derechos, creando conciencia en el trato que debemos tener con ellos, no solo con los de carácter doméstico, sino con las especies que están en los laboratorios, en las granjas o en los zoológicos. Por otro lado, el maltrato animal no se reduce exclusivamente a una forma malintencionada de accionar frente a ellos. A medida que pasa el tiempo, diversos estudios han revelado que existen otros actos ejercidos por humanos que causan dolor innecesario o estrés a estos seres, en los que se incluyen la negligencia en los cuidados básicos y, primordialmente, la idea de humanizarlos. Aunque han pasado más de 20 años, desde el año 2000, la Humane Society de los Estados Unidos ha realizado estudios para recopilar información y elaborar un diagnóstico de la situación. Un informe del año 2003 reportó que unas 1.682 personas estaban involucradas en hechos de maltrato animal. De ese resultado, un 57% eran daños causados intencionalmente hacia los animales, mientras que el 43% eran casos extremos de negligencia. Por lo anterior, alrededor del mundo existen numerosas organizaciones a favor del respeto y la protección animal, generando la comprensión del impacto negativo que producen en el ser vivo, en la naturaleza y en la propia integridad personal, la relación que actualmente tenemos con nuestro planeta. De acuerdo a estos razonamientos, expertos aseguran que la educación en los menores, principalmente, es la pieza clave para hacer adultos con empatía, respeto y responsabilidad hacia los animales. Finalmente, la cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal es un objetivo de la política pública en la actualidad. Su propósito es crear acciones en el territorio a través de la movilización social, la pedagogía social y la participación ciudadana. Sin embargo, existen percepciones por parte de la población defensora, en el sentido que aún nos falta mucho por conocer, comprender, trabajar y crear conciencia. Es decir, lo que hagamos al planeta, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos y a todas las criaturas que conviven a nuestro alrededor. En Parche Pro, otras formas de maltrato animal.
Nuestro primer invitado es el doctor Julio Aguirre. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en alta gerencia con un máster en ciencias forenses y criminalística y estudiante del doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad de Antioquia. Es decano nacional de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington. Es también director científico en Medicina Veterinaria Forense de Colombia, una marca Animal Defense. Esta es una empresa consultora en protección y bienestar animal. Doctor Aguirre, bienvenido a Parche Pro. Bueno, muchas gracias y yo contento de estar aquí con ustedes, con esta teleaudiencia y con mis compañeros, bueno, que también los conozco de hace un tiempo. Me encanta verlos por este medio de la virtualidad. Hoy estamos en restricción en Medellín, entonces estos son los medios más seguros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, María Camila, y después de recibir a Julio, también recibimos a Juliana Peña, médica veterinaria zootecnista, jefe de la unidad de salud de la Fundación Zoológica de Cali, y esta mujer tiene más de 22 años de experiencia trabajando el tema de salud en los zoológicos y los animales de compañía. Es una amante de los animales, la música y la docencia. Bienvenida, Juliana, una cat lover aquí en Parche Pro. Muchas gracias por la invitación y bueno, me siento muy contenta de haber sido invitada a tener a estas personas que nos acompañan. También nos conocemos con el doctor Julio, con Terry. Siento mucha admiración por ellos y por todo el trabajo que hacen en pro de la defensa de los animales. Bueno, y seguimos con nuestro tercer invitado. Él es el concejal Terry Hurtado Gómez. Es activista por la liberación animal y concejal animalista de Cali. Él cuenta con una trayectoria de más de 25 años como activista, entre las que se destacan la primera protesta en la Plaza de Toros en el año 1996 aquí en Cali. También participó en la prohibición del uso de animales silvestres en los circos y en la suspensión de la cabalgata. Él fue coordinador internacional de la campaña de solidaridad con la Constitución Ecológica de Ecuador y del Comité en Defensa del Agua y de la Vida que impulsó el referendo por el agua. Tiene también una maestría en ciencia holística en la Universidad de Plymouth, Inglaterra, y es actualmente concejal del Distrito de Santiago de Cali. Concejal, bienvenido a Parche Pro. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por permitir este espacio de reflexión y de reencuentro con amigas y amigos tan queridos. Bueno, y arrancamos como siempre en Parche Pro con un tema de contexto que nos gusta empezar a generar contexto sobre la temática del día de hoy, y justamente teniendo en cuenta el informe que veíamos hace un momento, Dani, podríamos concluir que el maltrato animal lo podemos dividir en dos grandes clasificaciones, que son negligencia y maltrato intencional. Pero, doctora Juliana, ¿realmente qué se considera maltrato en los animales y qué podemos entender por estas dos categorías? Bueno, básicamente cuando nosotros estamos violentando o estamos afectando todo lo que permita que un animal tenga las posibilidades de vivir en armonía con su entorno, estamos generando un maltrato de mayor o menor grado. Definitivamente hay formas de maltratar a los animales deliberadamente. Esto generalmente se asocia a todo este signo de violencia que tiene la sociedad actualmente. Somos una sociedad enferma y uno de los síntomas de esta sociedad enferma es agredir a los que no se pueden defender. Y la otra es más triste aún, porque las personas, sin darse cuenta, de manera involuntaria, con cosas tan sencillas como con las elecciones de los productos que eligen para comprar, están generando un maltrato que puede llegar a ser gravísimo, puede llegar a significar la desaparición de las especies. Simplemente el hecho de muchas veces, por no meterse en problemas, no hacer una denuncia de un caso, por ejemplo, de tráfico de fauna, están contribuyendo a que este tipo de situaciones se den. De salvar a un animal comprándolo en un semáforo, están contribuyendo a que se siga, sí se soluciona el problema de este animalito, pero eso no se acompaña de una denuncia, se va a seguir dando el problema. Muy bien, bueno, con Julián estamos problematizando ciertos aspectos de cómo conceptualizamos el maltrato animal. Julio, me gustaría saber cuáles son esos aspectos físicos y comportamentales para nosotros determinar que un animal está siendo maltratado.
Bueno, esa pregunta es digamos que la pregunta del millón, porque tenemos diferentes conceptualizaciones sobre lo que es maltrato. Incluso para algunos juristas este delito es un delito sin víctimas, pero es una discusión muy profunda que digamos que en este espacio podemos confundir a los televidentes, pero te respondo. Desde lo físico y lo emocional hay posibilidades de realizar vulneraciones graves a los animales y también en otras escalas moderadas y leves. Pero definitivamente todo acto que genere un disconfort, un estrés, una pérdida de funcionalidad, una pérdida de un órgano o un sentido es considerado maltrato, no importa si es intencional o no intencional, porque sabemos que hay actos no intencionales que provocan dolor o que provocan angustia sobre los animales. Por ejemplo, la señora o el señor creen que el perro se va a aliviar solo en la caso de alguna dolencia, no tienen el conocimiento, digamos que suficiente para tomar una decisión de llevarlo a un médico veterinario, no es intencional, sin embargo, el animal está sufriendo algunas de estas problemáticas relacionadas con la no atención. Entonces, desde lo físico, hay lesiones que son muy evidentes, por ejemplo, traumas contundentes o con mecanismos de proyectiles de arma de fuego, son muy clásicos. Otros que no son tan evidentes son los denominados traumas ocultos. Los traumas ocultos ocurren de manera muy similar al maltrato infantil crónico, donde con una serie de golpes o de artefactos se le somete al animal, no da condiciones que le generen la muerte, pero sí van siendo unos traumas constantes que van generando una visibilización a largo plazo. Los animales lastimosamente, y para no alargarme mucho, lastimosamente no generan las mismas evidencias corporales que nosotros porque tienen una anatomía vascular diferente, entonces en ocasiones no demuestran morados, por ejemplo, o hematomas. Entonces esos traumas ocultos son bastante frecuentes y muy subdiagnosticados. Y por otro lado el tema emocional, que yo creería que es una de las principales formas de maltrato, porque al no conocer correctamente cómo es la tenencia de los animales, estamos tendientes a no suministrar lo que ellos necesitan más allá de las 5 libertades para su óptimo desarrollo. Muy bien. Bueno, eso es muy importante porque podemos entender que realmente este tipo de situaciones sí generan unas secuelas psicológicas en los animales. Me gustaría, concejal, hablar con usted un poco del contexto legislativo. Afortunadamente, desde el año 2016 contamos con la Ley 1774 que finalmente incluye en el Código Penal el maltrato animal y que reconoce a los animales como seres sintientes. Pero aparte de esta, ¿qué otra ley existe en Colombia? ¿Con qué otras leyes contamos que respalden a los animales? Pues el tema legislativo precisamente ha ido evolucionando desde el año 72 en que se emite el Código de Recursos Naturales, en el cual únicamente se consideraba como, digamos, sujeto, si se quiere, de protección a la fauna silvestre. Y por allá más hacia el año 89 sale el primer Estatuto de Protección Animal, pero que no tiene todavía una consideración de que los animales sean seres sintientes, lo cual no lo permitió luego una sentencia de la Corte Constitucional del 2010 que es retomada y convertida en ley en el año 2016. Pero este recuento, digamos, también lo hago para poder decir que la conceptualización sobre lo que podría entenderse como algo de maltrato, a propósito de lo que Julio nos comentaba ahorita, pues ha ido variando. Precisamente a veces esas 5 libertades ni siquiera se alcanzan a cumplir o son asumidas, digamos, en una versión bastante suave y light. Entonces, una de las que por lo general es más no atendida tiene que ver con el comportamiento de los animales, porque digamos, nuestra tradición cultural no le ha reconocido a los animales una sociabilidad, unos comportamientos propios, una personalidad, incluso algo que puede en algunos entornos académicos sonar bastante controversial, los deseos. Todo esto nos lleva a que desconocer y no escuchar a los animales implican formas que se podrían llamar de maltrato, se podrían llamar de dominación, y si hablamos de animales silvestres, digamos, la discusión se amplía y entrarían otros factores que tienen que ver también como el manejo de los ecosistemas y el impacto sobre los ecosistemas.
Muy bien, Terry, muchísimas gracias. Y ya vamos a ir a un corte, pero antes de ese corte me gustaría dejar una pregunta en punta para Juliana, que tocaba este tema de la sociedad enferma, que estamos en un momento donde la sociedad no puede entrar en empatía y en relación con los demás. ¿Cuáles son esos aspectos sociales y culturales que influyen en el maltrato animal? Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, muy bien, y continuamos aquí en Parche Pro, en nuestro segundo bloque, María Camila, hablando del maltrato animal, del contexto de todas estas cosas que tienen que ver con el maltrato en los animales. Y había dejado una pregunta en punta, y antes de retomarla, según el Instituto de Prevención y Bienestar Animal, en Colombia se registró en el 2019 3.900 casos de abuso. Juliana, ¿cuáles son esos aspectos sociales y culturales que influyen en el maltrato aquí en nuestro país? Bueno, históricamente yo pienso que la sociedad siempre ha tratado de omitir la sintiencia de los seres que son diferentes. Incluso históricamente hubo momentos donde a otros seres humanos se les quitó esa posibilidad de sentir, y esto nos ha llevado a tener esquemas de dominación sobre otros seres humanos, sobre otras culturas y sobre los animales. No tenemos el concepto de la convivencia, sino realmente de sentirnos el centro del universo y tener el derecho de someter a los animales para utilizarlos a nuestro antojo. Entonces, básicamente a eso, que es algo cultural e histórico, donde hemos hecho el consumo de los animales y además del consumo, todo el manejo de manera poco humanitaria, unos sacrificios en los que no se considera el sufrimiento de los animales, unos albergues en los que no se considera para nada esto, y a esto le sumamos una cultura propia colombiana donde hay mucha violencia. Hay algo muy importante, y es que históricamente también se ha demostrado que todas las personas que han tenido problemas psiquiátricos en los que empiezan a cometer crímenes de odio y a hacer asesinatos en serie, son personas que empiezan teniendo crueldad hacia los animales. Pienso yo que estos signos de tener crueldad hacia los animales, incluso desde los niños, deben considerarse seriamente para que las personas rápidamente tengan una atención psiquiátrica. Finalmente, esto va a terminar en daños no solamente hacia los animales, sino hacia nosotros mismos. Muy bien. La doctora hacía énfasis en un punto muy específico, Dani, que era el tema de la crueldad, y realmente es que esta crueldad genera violencia, y este preciso punto, junto con el maltrato animal, sencillamente puede transformarse, sí, Dani, en un problema de violencia social que de una u otra forma podría trabajarse o podría evitarse si generamos educación. Concejal, ¿qué tan educados estamos los caleños en cuanto al respeto hacia los animales? Pues estamos en una curva creciente, afortunadamente, producto del trabajo que vienen realizando las organizaciones animalistas durante muchos años. Ese trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil ha suplido la carencia de la acción estatal en general en todo el país, y Cali no es la excepción. Ha sido bastante deficiente en términos de promocionar el respeto hacia los animales no humanos, en términos de educar sobre la comprensión de esa otredad, de prestar atención, escucha sobre cuál es su comportamiento, entender que tienen unas necesidades específicas acorde a su especie, acorde a su tamaño, acorde, digamos, también a los entornos en los que estén, y sobre todo en poder avanzar, que es uno de los grandes retos que tenemos, en desmantelar eso que nos mencionaba ahorita Juliana, ¿no? Esa mentalidad antropocéntrica que la cultura nos ha implantado durante tantos siglos y que nos ha llevado a considerar que los humanos somos lo más importante y el centro de todo el universo, y que eso nos incita entonces a desconocer las otras formas de vida, a asumir actitudes especistas. Esto quiere decir formas de discriminación basadas en un prejuicio moral, como se han presentado a lo largo de la historia
otras formas de discriminación basadas en un prejuicio moral, como ha sido el sexismo, el caso de la discriminación hacia las mujeres, el racismo, la homofobia. Entonces, ese tipo de educación es algo en lo cual estamos empeñados en estos años, también desde el Consejo, y que venimos mejorando, pero que hay mucho trabajo por hacer. Es muy importante lo que está mencionando Terry, porque definitivamente es una actitud, María Camila, y los televidentes, es una actitud de cambio que nosotros tenemos que tener frente a los animales. Es una cuestión que también tiene que ver con la educación. No es frase de cliché, de verdad, es una cuestión de educación en las instituciones, educación en la casa, pero también de leyes. Y hablando de leyes, quisiera hablar con Jairo respecto a la ley 2054 del 3 de septiembre del año pasado, donde se comienzan a rezar ciertas características importantes para conservar a los animales, y una de esas es que las fundaciones que alberguen a animales de la calle van a tener víveres para su uso y para su conservación, que cada 3 meses deben ser esterilizados, y también cada 3 meses en los municipios deben realizarse campañas de adopción. ¿Cómo está Colombia, Jairo, en estos temas? Julio, ¿cierto? A mí. Yo. Bueno, sí, es que, a ver, la ley 2054 del año anterior hace una reivindicación interesante en algunos puntos y nos deja, digamos que, un camino largo en lo que falta en materia de solidaridad social y corresponsabilidad. A ver, las organizaciones por la defensa animal siempre se han caracterizado por sacar la cara en los territorios para la defensa de los animales, pero desde una perspectiva, digamos que muy en su conocimiento de la protección a los animales y en ocasiones desconociendo su rol importantísimo que tienen con la seguridad y la convivencia ciudadana. Es decir, no es un tema exclusivamente de animales. Las organizaciones para la defensa animal son fundamentales, por ejemplo, para la promoción del respeto, la promoción de la tolerancia, la promoción de la sana convivencia entre todos, porque ya sabemos que el maltrato animal es una forma de violencia interrelacionada y transversal. Entonces, ¿qué hace la 2054? Pues le dice a las alcaldías, hombre, si usted no tiene un albergue, puede apoyarse en organizaciones no gubernamentales para que pueda realizar la atención de esos animales, porque era una gran excusa a nivel nacional. Decían las alcaldías, no, es que yo no tengo un albergue, entonces al no tener un albergue, pues no puedo atender el animal simplemente. Y las organizaciones por la defensa de los animales decían, no, alcaldes, pues aquí estamos nosotros, nosotros les podemos ayudar. Obviamente eso dispone de la utilización de unos recursos, el Estado debe garantizar esos recursos como mínimo, y las organizaciones lo que pueden hacer es administrar esos recursos y operativizar la defensa de los animales. Otra cosa importante que trajo esa 2054, ya que lo mencionas que es importante, es quitarle ese rótulo nefasto que tenían los perros potencialmente peligrosos en el país, que es una copia también de lo que pasaba en América Latina y en el mundo, lo cual trajo muchas secuelas de violencia simplemente por una etiqueta mal elaborada y mal orientada. Entonces, ahora estamos viendo, como siempre debió haberse visto, que las organizaciones por la defensa de los animales son también corresponsables, así como nosotros, así como las universidades, así como las empresas y como cualquiera, corresponsables de la acción de protección animal, y el Estado es el que debe velar también por que esos recursos puedan llegar efectivamente para la protección de la vida. Muy bien, Jairo. Bueno, eso también tiene que ver con un cambio de conciencia, lo que nos está hablando en estos momentos el doctor Aguirre. Pero bueno, agradecemos muchísimo la presencia del concejal en estos momentos. Él, por motivos de agenda y de trabajo, debe cumplir con obligaciones, se debe retirar. Pero bueno, concejal, muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio y acompañarnos el día de hoy. Todavía tengo unos minuticos más, puedo expandir un poquito más. Un poquito más. Bueno, entonces vamos un momento a una pausa en comerciales y ya regresamos con otra pregunta para el concejal. Estamos de regreso en Parche Pro con el tema de otras formas de maltrato animal. En el bloque anterior ya estaba que se nos iba el concejal para cumplir con unos temas de agenda, pero bueno, nos ha regalado unos minuticos más. Concejal, en España recientemente hubo unos estudios que determinaron que el tema del maltrato animal digamos como en el contexto doméstico era más frecuente en hogares donde había otras formas de violencia, por ejemplo, exceso de alcohol, abuso de drogas. ¿En Colombia hay patrones que determinen estos comportamientos? ¿Existen cifras, por ejemplo? Desafortunadamente todavía no, y es algo en lo cual venimos avanzando en Cali.
precisamente desde esta curul del Movimiento Animalista del Valle, dejamos varios temas en el plan de desarrollo y uno tiene que ver con el reconocimiento de las familias interespecie. El enfoque de nuestro plan de desarrollo es un enfoque que incorpora una nueva mirada con relación a los animales, que trasciende el bienestar animal y que aborda ese enfoque de ética interespecie. Entonces, las familias hoy las reconocemos como una familia que no únicamente está compuesta por humanos, sino también por animales no humanos. En ese sentido, también reconocemos que los servicios que deba ofertar la alcaldía debe ser para esas familias interespecie. En Cali existe un hogar para las mujeres víctimas de la violencia machista, que hasta el año antepasado no recibía a las mujeres con su animal compañero. Producto de la gestión que se ha realizado, pues ya hay mujeres que han entrado con su perro, con su gato, hasta con un pajarito, o también hay un programa, pues parte de ese programa de acompañamiento a las mujeres víctimas de la violencia machista ha servido para que un perrito que se quedó en la casa con el esposo maltratador, pues la mujer tuviera un acompañamiento para luego recuperar ese perrito. Entonces estamos, digamos, ampliando ese espectro y para ello pues esperamos que en el transcurso de este año y el otro se realicen investigaciones por parte de la Subsecretaría de Equidad de Género, por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Esto va a estar en el marco de un proyecto de acuerdo que hemos propuesto, que es los lineamientos de política pública de ética interespecie y la protección animal. Entonces, esos lineamientos de política pública de ética interespecie y protección animal va a permitir incorporar unas conceptualizaciones mucho más amplias donde el factor de la convivencia interespecie pues va a ser mucho más fuerte y también va a pensar en otras cosas como las relaciones con el entorno, la urbanística y muchos aspectos que hasta el momento en el país no hemos abordado. Terry ahorita nos plantea un desafío y es cómo lograr que nuestro entorno social, María Camila, y nuestro entorno ambiental puedan comulgar de una manera armónica. Creo que ese es el desafío que tenemos estas generaciones y las que vienen. Pero como la opinión de nuestros televidentes también es fundamental, en @canal Univalle TV, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram han dejado sus preguntas y aquí las tenemos. El maltrato animal es injusto y propio de individuos no equilibrados, pero sus derechos y defensa de los animales están subordinados a los del ser humano. Suponer que la vida de un animal equivale o prevalece a la humana carece de sentido. Es aberrante. Ese es uno de los tweets que tenemos el día de hoy, pero yo quiero que los televidentes vean un montón más que tenemos. Por favor, veamos los tweets de los usuarios de esta red social. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Juan Iván Peña. El maltrato animal es injusto y propio de individuos no equilibrados. Por sus derechos y defensa de los animales, están subordinados a los del ser humano. Suponer que la vida de un animal equivale o prevalece a la humana carece de sentido. Es aberrante. Lorena Marín. El abandono de las mascotas también es maltrato animal. En México hay alrededor de 23 millones de perros y gatos, de los cuales el 70% no tiene un hogar. Michelle. Me encanta el impacto que está teniendo #Save Ralph, pero recuerden que hay muchas otras formas de maltrato animal. Los criaderos, la industria de alimentos y la industria de la moda son iguales o peor. @AdrianaAFZ_. El maltrato animal ocurre en muchas formas, a muchas especies, y no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero si cada vez hay más personas realizando acciones, así sean pequeñas, siempre va a ser bueno, y están aportando a que en un futuro hayan más personas que las sigan. @Aranzaislas 029. Humanizar otras especies es parte del problema. Deberíamos ser capaces de sentir empatía por los animales, como animales, no como humanos.
Eso es especismo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @canal Univalle TV. Bueno, estas son las opiniones de los usuarios en Twitter. Hay uno en particular que me gustaría comentar con el doctor Aguirre y lo cito. Me encanta el impacto que está teniendo Safe Ralph, pero recuerden que hay muchas otras formas de maltrato animal. Los criaderos, la industria de alimentos y la industria de la moda son iguales o peor. Y es cierto que esta campaña de Salven a Ralph ha tenido un acogimiento grandísimo y de hecho se ha vuelto viral en redes sociales, pero precisamente de lo que habla este programa, hay otras formas de maltrato animal y la industria de la moda no se queda atrás. Uno podría pensar, Dani, que esta es una problemática de pronto más extranjera, que es una problemática un poco más europea, pero realmente no. La vivimos y la sufrimos aquí en Colombia y les cuento una anécdota. Yo entré en algún momento a una tienda aquí en Cali de un reconocido diseñador, vi una maleta de viaje bellísima y lo primero que le pregunté al asesor, le dije, por favor, dígame que eso es imitación. Y me dijo, no, de hecho está con vergüenza, me dijo, no, eso es piel de babilla. Y yo le dije, ¿ustedes asesinan babillas para hacer maletas? Y me dice, no, lo que pasa es que el diseñador espera hasta que ellas mueran naturalmente y ahí sí trabaja con sus pieles. Difícil, Dani, difícil de creer porque realmente sabemos que estos animales nacen y mueren en cautiverio, que son hacinados, mutilados en nombre de la moda. Así que, doctor Aguirre, ¿en Colombia existe alguna regulación o se están adelantando acciones para frenar esta industria? Mare, claro, de hecho, Save Ralph es una apuesta realizada por nuestros amigos de la Human Society International para un aspecto puntual del maltrato hacia los animales. Pero obvio, ¿qué quisiera uno? Que las campañas fueran así de virales para cada uno de esos elementos que integran las grandes industrias de crímenes transnacionales que atacan a los animales, que atacan la biodiversidad, los ecosistemas y también directamente la viabilidad de nuestro ecosistema, que digamos que es lo único que tenemos para poder sobrevivir como especie. Entonces, en este punto hay industrias multimillonarias que tocan a Colombia, tocan a América Latina y no somos ajenos a ellas. Tú has dado un ejemplo muy claro de lo que significa la coparticipación ciudadana por asuntos banales, por asuntos de estética, para que siga prevaleciendo pues esas motivaciones. Es decir, siendo muy maquiavélicos, el fin de la comercialización, del comercio, de obtener dinero, pues justifica los medios que es matar. Ahora, hay algunas justificaciones que son intermedias que dicen, no, es que lo que yo hago es criar, no sacar del ecosistema, sino criarlos para utilizarlos en esos subproductos. Hombre, no debería tampoco suceder. Hoy estamos en una sociedad que puede hacer tranquilamente un reemplazo con tecnologías de punta para no utilizar esos subproductos de origen animal. En la moda, en el tema de maquillaje, incluso en la educación. Nosotros tenemos un llamado importantísimo a no utilizar animales para hacer enriquecimientos pedagógicos de nuestras asignaturas. Pues antes, y se los cuento con total vergüenza, pero hace muchísimos años a los médicos veterinarios nos entregaban un animal para que pudiéramos mejorar nuestras técnicas quirúrgicas y de exploración durante todo el tiempo de la asignatura. Hombre, eso es un atropello. Obviamente nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta hace unos años y hoy estamos incluyendo programas de simulación que no incluyen animales, sino software especializados o hardware especializados para que el veterinario tenga todas las competencias que exige este siglo XXI, pero respetando sobre todo la vida, porque eso está también en la parte normativa de nuestro juramento profesional, la Ley 576 del 2000. Muy bien. Terry, ¿todavía te podemos tener ahí unos minuticos o ya te nos vas a ir? Bueno, continuamos con el siguiente tweet. El maltrato animal es injusto y propio de individuos no equilibrados, pero sus derechos y defensa de los animales están subordinados a los del ser humano. Suponer que la vida de un animal equivale o prevalece a la humana carece de todo sentido y es aberrante. Juliana, ya hemos visto que hay leyes que protegen la fauna silvestre, los animales vertebrados, pero de alguna otra manera en esas leyes todavía no hay un pequeño olor a antropocentrismo. ¿Qué ocurre con los insectos que cumplen una función biológica importante? Con los moluscos que tienen un nivel de inteligencia que podrían ser dignos de investigación científica. ¿Qué ocurre con este sector de los animales? Bueno, básicamente
con la desaparición de algunos insectos nos estamos jugando la prevalencia de la especie humana. Estamos destruyendo a nuestros polinizadores y ellos son los que se encargan de que haya la comida de mañana. Entonces, realmente pensar en que un animal es mejor o peor que un ser humano, es que ahí es donde está el problema. No se trata de compararnos. Todos hacemos parte de este ecosistema y cada uno de los seres cumple con un rol. Desgraciadamente, esta imagen, digamos que cultural y moral, como lo hablaba Terry, desde el principio de una dominación, nos pone además en una posición muy complicada, porque nosotros ni siquiera aún conocemos todas las especies que cohabitan con nosotros. Saber cuáles de estas especies son llamadas las especies de piedra angular, es decir, que hay especies que desgraciadamente pues desaparecen y ni las conocimos y no nos damos cuenta, pero hay algunas especies que el día que desaparezcan van a generar una hecatombe total desde el punto de vista ecosistémico, incluso pueden poner a la existencia del ser humano y de la vida tal como la conocemos en riesgo. Entonces, es un momento de que cambiemos ese paradigma, de si somos mejores o peores o que hay que cuidarnos más o menos. Yo pienso que hay que ver las cosas de una manera diferente. Ok, muchas gracias. Creo que sí. Y hace unos momentos el doctor Aguirre nos mencionaba, hablando de la campaña de Save Ralph, que precisamente la promueve la Human Society, que es una organización extranjera. Pero bueno, ¿qué le falta a Colombia para ser epicentro de iniciativas como esta? Vamos a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos aquí en Parche Pro. Estamos de regreso en Parche Pro y bueno, hace unos momentos estábamos hablando sobre esta campaña que se ha vuelto viral, Dani, que se llama Salven a Ralph. Pero bueno, antes de profundizar, ¿qué le falta a Colombia para empezar con estas iniciativas? Les recuerdo que tenemos a un invitado que es médico veterinario zootecnista, pero tiene un máster en ciencias forenses y criminalística. Doctor Aguirre, cuéntenos por favor de qué se trata esta disciplina y cómo se articula con el tema del maltrato animal. Muchas gracias, Mari. Sí, mira, nosotros los forenses en América Latina, que es una especialidad que ha nacido en la última década, nos encargamos de auxiliar a la justicia. Es decir, como estamos hablando de normas nacionales que penalizan el maltrato animal, recuerden que en la penalización hay un marco jurídico procesal muy especializado para que las evidencias puedan ser llevadas de la mejor manera a los jueces para tomar las decisiones. En ese sentido, Colombia tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los crímenes contra la vida hacia personas, pero no tenemos el símil en animales. Entonces, queda muy difícil cuando las autoridades tienen un deceso o un herido, pero no tienen la persona que pueda realizar esos informes para que los jueces puedan, pues, efectivamente tenerlo como evidencia para los procesos. Eso es lo que hacemos nosotros, auxiliar a la justicia en casos de violencia hacia los animales. Pero otra cosa importante, como tenemos tanta información sobre crímenes hacia los animales y tanta información sobre violencia en animales de abasto, doméstico, silvestre, pues estamos realizando también avances en la determinación, por ejemplo, de políticas criminales que vayan en vía de proteger a los animales, políticas que permitan identificar a los animales como víctimas y que permitan también realizar una perfilación para en los casos donde se involucren muertes de animales, perfilación de las personas que cometan este tipo de situaciones. Esto es el marco de la criminología y creemos profundamente que es esta criminología, sobre todo la rama de criminología táctica, la que puede incidir en la prevención de los delitos hacia los animales cuando los conozcamos profundamente. Hoy hemos avanzado desde el 2016 en la recolección de datos, no como quisiéramos tener una base nacional de recolección de información, incluso una unidad de análisis criminológico para animales, porque desde allí es donde parten las políticas de prevención de otros estados, ejemplo el FBI, ejemplo otros países donde se han generado unidades de análisis para la prevención del delito. Eso es básicamente lo que se realiza en las ciencias forenses. Muy bien, ahorita escuchando sobre las instituciones que están implicadas en la prevención, el 12 de diciembre del 2019 nace Gelma de la Fiscalía General de la Nación, María Camila, con toda la intención de judicializar y prevenir el abuso y maltrato animal en Colombia. Terry, todos los televidentes nos están viendo.
pueden presenciar un abuso o están siendo testigos de lo que está ocurriendo, ya sea con un perro vecino, con un gato. ¿Cuál es el paso a paso para el ciudadano de a pie para comenzar a hacer una ruta y salvar un animal que está siendo maltratado? Bueno, pues hay dos posibilidades, dependiendo de las características de ese maltrato, de ese hecho que haya afectado al animal. Una es que se atienda vía inspección de policía. Esos son para hechos de maltrato no intencionales, donde sin querer se atropelló un animal, o hechos de maltrato menores. Y otra es vía fiscalía ya para hechos dolosos, que se hacen con intención, con la intención de dañar severamente el animal. Eso es, digamos, la vía institucional, porque habría que decir también que puede haber una vía ciudadana, una vía del diálogo, de la educación, de hacer caer en cuenta a la persona sobre una mala práctica que esté realizando y que tal vez esa persona no haya caído en la cuenta de ello, producto pues de el influjo antropocentrista que hemos tenido y unas prácticas de especistas que pues haya presenciado toda su vida y las haya normalizado como forma de conducta hacia los animales. Ya una vez se determine si es inspección de policía o fiscalía, pues si hay algo en fragancia, pues llamar a la policía, que es el primer acudiente, quien debe atender inicialmente la Policía Nacional. No importa si no es policía ambiental, cualquier policía, sea ambiental o no, la obligación legal de atender los casos con relación a los animales. Por supuesto, si es un policía ambiental, pues debería tener un entrenamiento adicional para este tipo de situaciones. Es probable que también tenga un equipo para poder transportar un animal en caso de que se necesite. Y pues en ambas circunstancias intentar acopiar las pruebas, fotografías, videos, testimonios, para así nutrir ese proceso y que ya los investigadores del CTI pues puedan hacer ejercicio de verificación y desarrollo de la investigación para que finalmente el fiscal pueda hacerle la imputación de cargos y demás, o en su caso el inspector de policía pueda buscar un espacio de conciliación o generar algún tipo de sanción frente al tema. Esas son, digamos, las rutas que ya en su parte operativa tienen algunas carencias que son estructurales, en algunos casos producto del funcionamiento de la Fiscalía, en otros casos tienen que ver con la formación de los funcionarios y su entendimiento de la normatividad o su formación y capacitación sobre la fundamentación relación a los animales. Son temas que esperan adelante los programas que fortalezcan la entidad en ese aspecto, y desde las alcaldías también, por supuesto, apoyen esa labor. Ese paso a paso, Dani, es muy interesante, pero también es muy importante porque muchos lo desconocemos y me incluyo también ahí, y porque hemos visto a lo largo del programa que realmente todos somos responsables y tenemos precisamente esa labor de ser veedores para proteger a los animales. Doctora Juliana, es cierto, y bueno, entendemos que existe como una predisposición hacia los zoológicos porque obviamente los animales lo que vemos es que se encuentran en cautiverio, pero muchos desconocemos lo que realmente pasa al interior de estas instituciones. ¿Cómo es el trato hacia los animales dentro del zoológico y qué acciones realizan ustedes para proteger a los animales? Es una pregunta muy, muy buena porque realmente los zoológicos a veces somos puestos todos en una sola bolsa, por decirlo coloquialmente, pero hay dos instituciones totalmente opuestas y son el zoológico moderno, el zoológico acreditado, al cual me siento muy orgullosa de decirlo, pertenece el zoológico de Cali, y ciertas organizaciones que se han llamado zoológicos, muchas veces incluso santuarios, centros de rehabilitación, e incluso centros del gobierno para el rescate y la valoración de fauna silvestre, que albergan a los animales de manera antitécnica, con pocos recursos, muchas veces solo basados en las buenas intenciones.
Entonces, realmente para albergar fauna hay que tener las condiciones, el conocimiento, los recursos económicos y científicos para que estos animales puedan estar en unas condiciones adecuadas. Es muy complejo, es bien difícil, y una manera de tener una acreditación doble como la tenemos nosotros con la Asociación Latinoamericana de Parques y Zoológicos y con la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, permite un conocimiento de punto a punto. Son unas acreditaciones muy, muy extensas para lograr buscar la garantía de que estos animales estén bajo las condiciones adecuadas. Además de esto, digamos que en un mundo ideal, nunca los animales silvestres debieron llegar a nuestras manos. Hay todo un historial de cómo el hombre tuvo los animales solamente para satisfacer su dominio. En este momento, muchas de las especies que están bajo nuestro cuidado son especies que ya prácticamente no son viables en la vida libre por la destrucción de hábitat y por todo lo que hemos hablado. Y son las poblaciones que nosotros estamos manteniendo las que van a permitir salvar a las especies. Ahí nos podríamos ver un poco como un arca de Noé. Entonces, básicamente, el visitante, la persona que va a ir a visitar un centro de fauna, incluso una granja para los niños, tiene que conocer muy bien y enterarse de que en estos sitios se cuide del bienestar animal de los que ahí habitan. Bueno, a lo largo de todo este programa, Dani, hemos hablado del contexto actual del maltrato animal en Colombia, hemos hablado de esas otras formas de maltrato y de crueldad que a veces desconocemos, y también hemos podido entender un poco más el contexto legislativo, Dani, y al inicio de este programa hablábamos de la ley 1774, que finalmente logra incluir el maltrato animal en el Código Penal, y bueno, este tema legislativo puede ser a veces un poco tedioso de comprender, ladrilludo por el tema de artículos y demás, pero quiero compartirles los 3 principios que son muy importantes, muy claros y fundamentales en esta ley, que son el principio de protección animal, el principio de bienestar animal y el principio de solidaridad social. Y sobre este último quiero compartirles, Dani, mi reflexión el día de hoy, y es que el Estado, la sociedad y todos nosotros como miembros de ella tenemos la obligación de estar atentos y velar por los animales, de actuar con acciones diligentes ante situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los animales, su salud y su vida. Creo que esto es fundamental porque los animales no los podemos ver como seres que tenemos que proteger. Simplemente son unos iguales a nosotros que cumplen una función biológica en este medio ambiente. Y como lo mencionábamos, no solamente tenemos que estar como sociedad pensando de cómo vamos en armonía entre humanos, sino cómo vamos articulando nuestro medio ambiente y los que hacen parte de él. María Camila, ¿qué haríamos sin abejas? ¿Qué haríamos sin vacas? ¿Qué haríamos sin los perros también en nuestros hogares? Todos son vitales, todos son vitales. Entonces, ese es el llamado a que realmente tengamos esa unión, medio ambiente, naturaleza y humanos. Claro que sí, así que hemos llegado al final de este programa. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Aguirre, doctora Juliana, concejal, muchísimas gracias a todos 3 por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes en casa, a todos nuestros televidentes, gracias por sintonizarnos una vez más, por acompañarnos. Les recordamos que nos sintonicen y que nos escriban y nos dejen sus comentarios en todas nuestras redes sociales, que nos van a encontrar como @canal Univalle TV. Nos vemos la próxima semana con muchos más temas de actualidad aquí en Parche Pro. Cada semana recuerden que su participación es fundamental. Nos vemos. Hasta la próxima.